Muy bien, hermanos, vamos a entrar en materia con el mensaje para este día de Pentecostés. Y quiero empezar con una historia. Hoy vamos a tener un estudio de historias que nos van a llevar hasta este día que estamos celebrando hoy. Y hay una historia que cuenta que cuando Moisés era príncipe en Egipto, había una guerra entre Egipto y Etiopía. Y se dio una gran batalla, una batalla muy fuerte entre ambos ejércitos. Y resulta que Egipto pierde esa batalla. Entonces el ejército etíope empieza progresivamente a conquistar el territorio egipcio. Los egipcios desesperados, cuenta el historiador, acudieron a Moisés, que para ese momento parece que ya tenía fama de ser un estratega militar. Acuden a Moisés y lo nombran general del ejército y le encargan la misión de repeler el ataque de los etíopes. Moisés acepta el encargo y diseña una estrategia de atacar a los etíopes de manera sorpresiva. Resulta que los etíopes que venían conquistando Egipto pensaban que el ejército que venía a contrarrestarlos a ellos debía llegar por agua, que era la ruta más segura. Había una ruta más directa, que era por tierra en el desierto, pero tenían que pasar por un terreno que estaba lleno de serpientes muy venenosas. Entonces, claro, pues pasar el ejército por ahí, por una área que está contaminada con muchas serpientes, causaría muchas bajas. Entonces era más sabio o prudente o dar la vuelta, lo que tomaría mucho tiempo, o irse por agua, por el río, que sería un poco más rápido, pero también tomaría tiempo. Pero Moisés ideó una estrategia. La estrategia fue coger cestos grandes, de estos que con ese mimbre que es muy común allá en Egipto, y los llenó de íbices. El ibis es un ave grande, parecía una garza, que tiene el pico largo y curvo. Es muy popular allá en Egipto. Y se alimentan mayoritariamente de serpientes. Entonces llenó estos cestos de íbices y se fue por el camino directo, el más corto. Cuando llegó a la parte donde estaba infestado de serpientes, las liberó. Las íbices obviamente tienen un festín allá y empiezan a devorar las serpientes. Y las serpientes, cuando ven las aves, ellas huyen, ellas se esconden. Entonces quedó el camino libre para que Moisés fuese en línea directa, rápido, a atacar por sorpresa al ejército de Etiopía. Y con el factor sorpresa los tomó desprevenidos, los enfrenta y los derrota. Y cuenta el historiador que Moisés persiguió a los etíopes hasta Etiopía. Ellos huyeron hasta su propia tierra y se refugiaron en la capital de Etiopía de ese momento, que era Saba. Era una isla que estaba en el medio del Nilo y estaba rodeada por una fuerte fortaleza, una fortaleza muy, muy difícil de franquear. Hasta allá llegó Moisés persiguiéndolos y los sitió, los encerró, se quedó con el ejército buscando la manera de poder penetrar a la capital de Etiopía y conquistar la ciudad. En esas andaba Moisés cuando, dice el historiador, la hija del rey de Saba, de Etiopía, vio a Moisés y le pareció muy atractivo, le pareció un guerrero muy valiente y brillante, muy gallardo, y dice el historiador que se enamoró de Moisés y entonces le propusieron a Moisés casarse con ella. Pero ustedes saben que en esa época era muy común que se dieran en matrimonio a las hijas para hacer la paz y evitar más derramamiento de sangre. El caso es que le proponen a Moisés que se case con esta reina de Saba, esta princesa. Moisés acepta a condición de que se rinda la ciudad. Así fue, se rindió la ciudad y Moisés regresa casado a Egipto. Esa historia está narrada en el primer libro de Antigüedades de los Judíos, escrita por Flavio Josefo, creo que es el capítulo 10, si mal no recuerdo. Es muy interesante que se lean a Flavio Josefo, que él narra algunas historias que ocurrieron en aquella época. Ustedes saben que Flavio Josefo fue un historiador que era más o menos contemporáneo con la época de Jesús. Vivió un poco después de Jesús. En todo caso, le tocó la época apostólica, cuando la iglesia apenas estaba formando con los primeros discípulos de Cristo.
es cuando Flavio Josefo se dedica pues a narrar algunas historias, puesto que su profesión era ser historiador. Y la Iglesia lo cita en varias ocasiones, lo tiene como un historiador serio. Aunque como con todo historiador, pues uno nunca sabe o no estamos siempre seguros de que cuenta las historias con absoluta veracidad o absoluta certeza. De todas maneras, pues es una historia bastante interesante y puede explicar algunas de las cosas que leemos en las Escrituras. El punto con esta historia es que nos muestra algunas de las características que tenía Moisés cuando Dios lo llamó para encargarle la misión que le encargó. Nos muestra que Moisés era valiente, era estratega militar, era decidido y sobre todo era un líder, es decir, sabía comandar un grupo de personas. Toda la vida de Moisés, desde el nacimiento y todo lo que él vivió durante toda su vida, nada fue casualidad. Todo fue preparación por parte de Dios para esa misión tan importante que Dios puso en las manos de Moisés. Acompáñenme, si desean, vamos al libro de los Hechos en el capítulo 7. En Hechos, en el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 22. Versículo 22 de Hechos 7, que nos dice lo siguiente: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Es decir, Dios llamó a una persona que tenía ciertas características y de quien todo lo que había vivido, como acabamos de mencionar, tenía un propósito. Dios lo estaba preparando. Primero, como príncipe en Egipto, como general, y más adelante también lo preparó como un humilde pastor de ovejas cuando Moisés tuvo que huir de Egipto y refugiarse en el desierto. Dejar todo lo que había vivido en Egipto, dejar todo su poder, su gloria, su comodidad, y Dios lo preparó en humildad, como un simple pastor de ovejas por 40 años. Allí tuvo que aprender humildad, tuvo que aprender prudencia, y algo muy importante también, aprender a someterse a Dios. Ayer escuchamos un sermoncillo muy interesante también del señor George Jean-Pierre, en donde nos muestra algunas de las características de Moisés. Él habló de cómo Moisés al principio, cuando Dios lo llamó, pues Moisés hizo alguna oposición a ese llamado que le hizo Dios, porque Moisés estaba en ese proceso de perfeccionarse y todavía tenía que aprender cosas. Y con los milagros que posteriormente Dios hizo en Israel, en Egipto, eran una lección no solamente para los egipcios, era una lección también para los israelitas, para el mundo entero, para nosotros hoy en día y también para Moisés, que tenía también que aprender a desarrollar esa confianza en ese Dios vivo y real. Entonces, con Moisés, todo lo que sucedió fue un proceso de crecimiento, de alcanzar esa madurez espiritual que sabemos que definitivamente la alcanzó, porque Moisés es un vencedor y Dios pues utilizó a este personaje para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, llevarlo por un par de meses por el desierto hasta los pies del monte Sinaí, en donde Dios les entrega las leyes a los israelitas, donde se hace el pacto con los israelitas. Así llegó el pueblo de Israel al día de Pentecostés, al día que hoy estamos celebrando, liderado por Moisés, el instrumento que Dios preparó y usó para llevar al pueblo hasta este día, hasta el día de hoy de Pentecostés. Y entonces nosotros hoy en día, ¿cómo llegamos nosotros hoy a esta fiesta de Pentecostés con todo lo que esta fiesta significa? La pregunta es, ¿quién es nuestro Moisés bajo el nuevo pacto? Bajo el antiguo pacto ahí estaba Moisés, pero ¿quién es nuestro Moisés
bajo el nuevo pacto. Bueno, vamos a estudiar eso y dejemos que el mismo Moisés nos empiece a responder esta pregunta. Acompáñenme, si lo desean, al libro del Deuteronomio. En Deuteronomio, en el capítulo 18. Y leamos el versículo 15. Deuteronomio 18, versículo 15. Está diciendo Moisés en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Aquí Moisés está reconociendo que él es sombra. Óigase bien, Moisés es sombra de un profeta mayor que vendría después de él. Continuemos en el versículo 17. Y el Eterno me dijo, dice Moisés, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Nuevamente se está confirmando que Moisés es sombra de alguien que vendría. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Qué sucede? Pues más o menos, qué sé yo, tal vez 1300, 1400 años más tarde, años más, años menos, cuando esta profecía se cumple, cuando esta profecía tiene lugar, el apóstol Pedro nos confirma quién es ese profeta. Vamos al libro de los Hechos nuevamente, en el capítulo 3, y leamos a partir del versículo 22. A ese momento en el que esa profecía de la que está hablando el profeta Moisés tiene cumplimiento. Hechos 3, versículo 22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Es decir, las mismas palabras que leímos en Deuteronomio. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Los profetas anunciaban que iba a llegar un profeta mayor. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, refiriéndose a ellos, pero también a nosotros, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Luego dice el versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado ¿a quién? A su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está explicando esa profecía de Moisés que leímos en Deuteronomio. Y nos está explicando que Moisés era la sombra, o era el reflejo de quien iba a venir más adelante, que no era nada más y nada menos que el Hijo, es decir, Jesús. Moisés era entonces la sombra o el reflejo de lo que bajo el nuevo pacto, de manera ya más perfecta, es nuestro Señor Jesús. Entonces, con esta introducción en mente, vamos a estudiar algunos paralelos, algunas similitudes que las Escrituras nos muestran entre Moisés y entre Jesús, hasta que lleguemos hasta este día de Pentecostés que hoy estamos celebrando. Y vamos a ver lo asombroso, vamos a ver lo asombroso que son las Escrituras, y cómo cuando Dios quiere que algo quede claro en su palabra, Él deja constancia de ello, de una y otra forma, y también bajo ese principio que en la iglesia llamamos el principio de la dualidad bíblica, y es que un hecho no solamente está una vez, sino que está dos o incluso más veces. El título para este estudio, aquellos que deseen anotar título, es Pentecostés, paralelos entre Moisés y Jesucristo. Y como les comentaba, esto va a ser un mensaje de historias que nos van a llevar hasta este día que hoy estamos celebrando. Vamos a repasar muchas historias que
todos nosotros conocemos y las vamos a ver en cierto orden que nos van a llevar hasta este día. Veamos pues algunos de esos paralelos y empecemos por el principio. Ya ustedes ven en sus pantallas ese primer paralelo entre Jesús y Moisés. Y ese primer paralelo es precisamente el contexto sociocultural, el contexto social y cultural en el que nacieron tanto Moisés como Jesús. Sabemos que Moisés nació en Gosén, que Gosén era un pequeño pueblo al lado de Egipto y estaba sometido y estaba dominado por ese imponente imperio egipcio. Vayamos al libro del Génesis y vamos a repasar esta parte de la historia en el capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis 47. Génesis 47 y leamos el versículo 6. Dice: la tierra de Egipto delante de ti está. Le está diciendo el faraón a José, ese faraón que fue amigo de los israelitas por medio de José. Dice: la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has de habitar. A tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Ustedes saben que cuando José llegó a Egipto, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, pues se dio una buena relación entre el faraón y José y consecuentemente con su familia. Pero vamos al siguiente libro para que continuemos más adelante, cuando ya este faraón había muerto y se levantó otro faraón. En Éxodo, en el capítulo 1 y versículo 8. Éxodo capítulo 1, comenzando en el versículo 8. Dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Estos versículos que acabamos de leer describen más o menos ese contexto sociocultural al que estaba sometido el pueblo en el que Moisés nació. Era un pueblo sometido, Gosén estaba sometido a un imperio mayor, que era el imperio egipcio. Allí tenían que pagar altos tributos, tenían que construir ciudades para el faraón, ustedes bien lo saben, y por supuesto eran esclavizados. El paralelo en este aspecto en cuanto al nacimiento de Jesús se configura en el hecho de que la región de Judea, para el momento en que Jesús nació, estaba sometida ¿a cuál imperio? Al imperio romano. Ustedes lo saben muy bien. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, nada más una sola escritura, pero basta leer los evangelios para que uno deduzca de manera directa cómo estaban sometidos por el imperio romano. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 3 y el versículo 1. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, ahí estaba el emperador, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Entonces, toda la región de Judea y todos los alrededores era gobernada por el imperio romano, y de la misma manera que tenían que hacer en el pueblo de Gosén con los egipcios, tenían que pagar fuertes tributos al imperio romano. Y por supuesto, los romanos lo controlaban todo y eran ellos los que se encargaban de aplicar lo que se llama la administración de justicia. Por eso es que cuando Jesús es arrestado de manera ilegal, lo tienen que llevar ante las autoridades romanas, porque son ellas las que tienen que decretar la sentencia, puesto que estaban sometidos al imperio romano. Entonces este primer paralelo es que tanto Jesús como Moisés
nacieron en situaciones socioculturales muy similares. Nacieron en una tierra que estaba sometida o esclavizada por un imperio mayor. Y este paralelo es muy importante porque nos permite darle entrada al segundo paralelo, que es el asesinato de los niños. El segundo paralelo entre Jesús y Moisés, o Moisés para hacerlo en orden cronológico, y Jesús, es el asesinato de los niños. ¿En qué momento nació Moisés? Moisés nació en un momento en el que Faraón decidió asesinar a todos los niños varones. Cuando Moisés nació en un momento muy, muy peligroso para nacer, tanto que su muerte estaba decretada, como con Jesús. Pero empecemos con Moisés, volvamos nuevamente al libro del Éxodo y vamos otra vez al capítulo 1. En Éxodo capítulo 1, y leamos a partir del versículo 15. Éxodo 1:15, dice: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Al final, lastimosamente, sí se produjo una matanza muy cruel de niños, justo en el momento en que Moisés nació. Y por la orden del faraón, pues imagínense ustedes esa crueldad que se comete. Continuemos en el capítulo 2 y versículo 1. Dice: Un varón de la familia de Leví fue tomado por mujer a una hija de Leví. Tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahí nace Moisés en ese contexto, en esa situación de peligro. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte una nodriza a las hebreas para que te críe este niño. O sea, ella actuó con inteligencia y con rapidez. Vio algo de simpatía con el bebé y dijo: esta es la oportunidad para salvarle la vida a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, justamente la misma mamá, a la cual dijo la hija de Faraón: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo crió como si fuera su propio hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, también podemos ver que Moisés fue protegido de la misma muerte en el corazón de Egipto. Es irónico que justamente el faraón sea quien dé la orden de asesinarlos, y Moisés es protegido justamente en el mismo corazón, en el palacio de Egipto. Él es protegido. Y de forma paralela, algo muy similar sucedió cuando nació Jesús. Vámonos entonces al Evangelio de Mateo y veamos el paralelo en este aspecto. Mateo capítulo 2, y leamos
a partir del versículo 13. Mateo capítulo 2, versículo 13. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos o por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, es muy interesante que Moisés es protegido de la orden del faraón de ser asesinado en el mismo corazón de Egipto, y Jesús es protegido de la orden de Herodes cuando va y se esconde, o sus padres lo esconden, también en el país de Egipto. E igual que sucedió allá en Gosén cientos de años antes, se da una matanza muy cruel a todos los niños menores de 2 años. Es decir, Jesús también nació en un momento muy peligroso. Nació casi que con una sentencia de muerte decretada sobre él. Como le pasó a Moisés, de la misma manera le pasó a Jesús. El paralelo aquí es innegable. El siguiente paralelo que podemos encontrar entre Moisés y Jesús es lo que yo llamo la preparación de los 40. La preparación de los 40. Primero, Moisés se ve obligado a irse de Egipto, que es un país rico, que era una potencia en aquel tiempo, un país lleno de comercio, de lujos, de personas de muchos pueblos y ciudades, y también obviamente un país completamente pagano. Y allí, en Egipto, sabemos que Moisés vivía como un príncipe, porque la hija del faraón lo adoptó. Y tiene que irse a vivir de allí, tiene que irse de Egipto, 40 años al desierto. Pasó de ser un príncipe, viviendo con lujos y comodidades, en un imperio de la época, a ser un humilde pastor, alejado, en medio del desierto por 40 años. Veamos esa parte de la historia nuevamente en Éxodo, en el capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Y empecemos en el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, a 2 hermanos entre ellos, y entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Cuánto tiempo habitó? 40 años. ¿Cómo sabemos que fueron 40 años? Bueno, vámonos para el libro de los Hechos nuevamente en el capítulo 7 y leamos los versículos 29 y 30. Hechos 7, versículos 29 y 30. Dice aquí: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Que ese es el momento en que Dios se le muestra a Moisés, el verbo, y decide llamarlo para enviarlo en la misión de rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés es separado de todo ese lujo, esa comodidad en la que vivía en Egipto, es separado de esa ciudad bullosa,
cosmopolita en ese momento, capital del mundo, llena de idolatría, y Dios se lo lleva para el desierto, alejado del mundanal ruido, a que él tenga una preparación, a que él aprenda unas lecciones como parte de ese entrenamiento para la misión que más adelante le da. Y de manera muy similar, justo antes de empezar nuestro Señor Jesús el ministerio, él también se aleja por voluntad propia y se interna en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. ¿Para qué? Para prepararse a llevar a cabo su ministerio. Es justo lo que él hace justamente antes de empezar su ministerio. Vayamos a Mateo en el capítulo 4. Mateo capítulo 4 y leamos los versículos 1 y 2, que ustedes lo saben muy bien. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, Jesús se estaba preparando. Jesús se alejó también del ruido de Judea, de una ciudad también como cosmopolita, llena de comercio, de personas de todas las nacionalidades, porque el Imperio Romano traía todo eso consigo, y él se alejó a prepararse, a ayunar, a tener una intimidad más grande con Dios. No por 40 años, porque en el caso de él no hacía falta, sino por 40 días. Entonces Moisés es preparado, 40 años en el desierto, continúa su preparación y Cristo se prepara para iniciar su ministerio por 40 días. Pasados esos 40 años y 40 días, están preparados Moisés y Jesucristo para cumplir la misión más importante que jamás se le haya encomendado a ningún ser humano. ¿Y esto dónde nos lleva? Nos lleva al siguiente paralelo, que es esa misión de Jesús y la misión de Moisés. La misión de Moisés y la misión de Jesús. Y ambos, el uno como el otro, tuvieron una misión libertadora. Esa fue la misión en términos generales que se les dio a los dos. Una misión libertadora. Moisés tenía la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud física. Y Jesús tenía la misión de liberar a sus discípulos y a la humanidad de la esclavitud espiritual. De Moisés leemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando se le encarga esa misión. Éxodo capítulo 3, y leamos a partir del versículo 7. Dijo luego el Eterno: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios. Ahí está, le encargó una misión de liberar y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces, Dios le da una misión a Moisés de liberar, de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero también de llevarlo a una tierra mejor, a una tierra bendecida, donde fluye la leche y la miel, una expresión diciendo que una tierra fértil, rica, buena para el pastoreo, buena para los cultivos. Dice el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A Moisés Dios le dio la misión de sacar al pueblo de Israel de ese sufrimiento extremo en el que se encontraban. Se le dio la misión de liberar al pueblo de la esclavitud física y de llevarlo a una nueva tierra que fluye leche y miel, una tierra de prosperidad, una tierra de bendiciones. Y en cuanto a Jesucristo, ¿qué misión le dio el Padre a Jesucristo? Volvamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Lucas, capítulo 4, a partir del versículo 16. Y miremos lo que dice aquí. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, decir Jesús, y en el día sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esto es Jesús que se levanta a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. La misma misión que se le dio a Moisés, siendo sombra de Jesús, se materializa de manera perfecta en Jesucristo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense la potencia con la que debía predicar Cristo, esa seguridad con la que hablaba, que captaba la atención de todos. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les está diciendo, hoy la profecía está tomando vida ante sus propios ojos. Yo soy Él. Son palabras muy profundas. Y los judíos las entendían, y los fariseos las entendían, por eso les daba rabia, porque Cristo hablaba como lo que Él era, Dios en la carne. Entonces, aquello que en Moisés era físico, en Jesús tiene un cumplimiento perfecto y espiritual. Jesús vino a sanar nuestro corazón quebrantado. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de nuestros propios miembros carnales. Pero también, como Moisés, vino a conducirnos a una tierra de bendiciones. El paralelo es perfecto en todos los aspectos. Vamos a Mateo, en el capítulo 9, para que veamos esa parte también del paralelo. Mateo 9:35. Dice aquí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué predicaba? El evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como vemos, Cristo también trajo con él una promesa a ser llevados ¿a dónde? Al reino venidero, a esa tierra en el mundo de mañana a la cual nosotros nos dirigimos si nos dejamos guiar por Jesús, por nuestro líder, por nuestro guía. Esa tierra donde va a haber bendiciones, o para usar las mismas palabras que le fueron dichas a Moisés, donde fluye la leche y la miel, pero de una manera más perfecta, porque nosotros alcanzaremos la eternidad en esa tierra. Y con nosotros no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, con esa tierra que promete nuestro líder, aquel que nos guía, nuestro Señor Jesús. Ahí está el paralelo completo, lo mismo que hizo Moisés, sacándolos de la esclavitud, llevándolos a una tierra mejor, lo hace Jesús, lo que hizo Moisés, lo hace Jesús con nosotros. Nos saca de la esclavitud del pecado y nos está conduciendo, nos está actualmente conduciendo, porque Cristo vive y nos dirige actualmente hacia el reino venidero. Y esto nos lleva ¿a dónde? Nos lleva al siguiente paralelo. Y el siguiente paralelo es Dios en la carne. Dios en la carne. Como Moisés es sombra de Jesucristo, entonces Moisés es sombra de Dios en la carne, porque Jesucristo fue Dios en la carne. Esto quiere decir que el Verbo, que sabemos que es el Dios en el antiguo pacto, es a Moisés lo que el Padre es a Cristo. El Verbo es a Moisés lo que el Padre es a Jesucristo. Espero que me estén siguiendo y no se me pierdan en esta parte. El Verbo es a Moisés lo que el Padre es a Jesucristo. Vamos a ver este paralelo tan interesante. Leamos la siguiente escritura,
de cuando Dios le está ordenando a Moisés que regrese a Egipto, que también la estudiamos ayer en el sermoncillo de nuestro hermano George Jean-Pierre, en Éxodo 4, y versículos 14 al 16. Éxodo 4, 14 al 16. Dice aquí: entonces el Eterno se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Ustedes saben que, como se explicó ayer, Dios llamó a Moisés y lo mandó a Egipto, y Moisés era poniendo obstáculos y peros y excusas y excusas. Entonces Dios se enojó y le dice aquí, se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de decir. Luego que dice el versículo 16, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahí está. O como dice en otras versiones, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente dice: tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Es decir, cuando Moisés le hablaba a Aarón y al pueblo, era como si viniera directamente de parte de Dios. Las palabras que transmitían venían directamente de Dios. Entonces, en ese sentido, era como si Dios mismo les estuviera hablando a ellos. Era el Verbo, el Dios del antiguo pacto, quien le hablaba a Moisés. Y Moisés hablaba las palabras del Verbo a Aarón y al pueblo. ¿Quién era el Dios de Moisés? El Verbo. ¿Correcto? Eso nosotros lo sabemos en la iglesia de Dios sin ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo pasa con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué palabras vino a hablar nuestro Señor Jesucristo? ¿De parte de quién vino a hablar? Jesús. Veámoslo. Vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a ver que Cristo vino a hablar las palabras del Padre. ¿A quién? A sus discípulos y a nosotros. Juan, capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Muy interesante, porque aquí está diciendo: yo soy el Verbo. ¿Cómo se le presentó? Ayer lo repasaron con George Jean-Pierre. ¿Cómo se le presentó el Verbo a Moisés? Cuando me pregunten que quién eres, ¿yo qué digo que quién eres? Fueron las palabras: yo soy. Aquí está. Nuevamente confirmado. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Cristo es el vocero del Padre. Por eso es el Verbo, el habla. Porque Cristo es el vocero del Padre. Cristo habla lo que el Padre le dice que habla. Y es como si el Padre mismo nos hablara, ¿o no? Ahí están las Escrituras. Ahorita lo vamos a ver. Como con Moisés, que era esa sombra. Recuerden que Moisés era una sombra, un reflejo tímido. O sea, obviamente no alcanzaba la perfección de Cristo. Por eso tuvo ese proceso de perfeccionamiento, cometió errores y pecados. El único que no falló fue Cristo, porque Cristo fue el cumplimiento de eso de manera perfecta. Pero era sombra de Cristo, y Moisés hablaba en lugar del Verbo, y el pueblo escuchaba. También sucedió en el monte Sinaí, cuando le dijeron: no, vamos a llegar allá más adelantico. No nos hable más Dios porque nos asusta, háblanos tú. Porque era el representante, Moisés, de las palabras del Verbo. Vamos al capítulo 12, aquí mismo de Juan, para que veamos confirmado esto que estamos diciendo. Juan 12, versículo 49 al 50. Dice aquí:
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, Moisés, al igual que Jesús, traen un mensaje de parte de Dios. Moisés trae un mensaje ¿de quién? Del Verbo. Jesús trae un mensaje ¿de quién? Del Padre. El Verbo es a Jesús, lo que el Padre, el Verbo es a Moisés, lo que el Padre es a Jesús. Ahí está el paralelo perfecto. Y este paralelo, bien importante, abarca otros aspectos. Por ejemplo, es el siguiente paralelo que vamos a ver. Y es que Moisés fue el camino. ¿A quién? Al Verbo. Y Jesús es el camino. ¿A quién? Al Padre. Moisés fue el camino al Verbo, como Jesús es el camino al Padre. Moisés guió literalmente al pueblo de Israel al encuentro con el Verbo a los pies del monte Sinaí. Fue lo que hizo Moisés, lo sacó de Egipto, obviamente ordenado por Dios, caminaron por 2 meses por el desierto, atravesando el Mar Rojo, y llegaron a los pies del monte Sinaí a encontrarse ¿con quién? Directamente, casi que podríamos decir cara a cara con el Verbo. Vamos y repasemos rápidamente esa parte de la historia en Éxodo, en el capítulo 19, Éxodo capítulo 19, y leamos a partir del versículo 9, que también nos trae a este día que estamos celebrando hoy. Éxodo 19, empecemos en el versículo 9. Entonces el Eterno dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Es decir, iban a estar ahí delante de la presencia misma del Verbo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Está preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿para qué? Para recibir a Dios en un día como hoy. Y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. De una manera absolutamente impactante, ¿cómo se dice? Impactante y dramática. Dios se le apareció al pueblo de Israel en ese encuentro al que usó Moisés para llevar el pueblo hasta allá, ante su misma presencia. Por eso Moisés mostró el camino para llegar hasta el Verbo. Y de la misma manera, nosotros sabemos que ahora bajo el nuevo pacto, Jesús es el camino para llegar al Padre. Vayamos al Evangelio de Juan nuevamente en el capítulo 14, pero esta vez leamos los versículos 6 y 7.
Juan 14, versículos 6 y 7, que dice Jesús mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de llegar al Padre es por medio de Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nuevamente, cuando se ve al Hijo, se ve al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el reflejo del Padre. Son las palabras que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús. Y el único camino para llegar al Padre es por medio de Jesús. Jesús, quien nos reveló precisamente, sin lugar a ninguna duda, la existencia del Padre. Y nos señaló el camino que nos lleva hasta Él, para que literalmente, como lo hizo el pueblo físico en el antiguo pacto, nosotros también podamos estar ante la presencia de Dios. ¿Cómo? Atravesando el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, con la muerte de Cristo, que fue rasgado en dos, y entonces podemos acceder a la presencia directa de Dios por medio de nuestras oraciones. Y así como el pueblo de Israel veía o escuchaba la voz de Dios, nosotros en un día como hoy también debemos tener la capacidad de poder escuchar la voz de Dios cuando nos habla. El pueblo de Israel lo sentía con sus sentidos físicos. Nosotros también tenemos que tener la capacidad de desarrollar la fe, de sentir la presencia de Dios dentro de nosotros. Vamos a Hebreos en el capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10 y leamos a partir del versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ya nos corresponde a nosotros acercarnos a la presencia de Dios por medio del camino que nos abrió Cristo. Si nos dejamos guiar por nuestro líder, por nuestro guía, por nuestro maestro que es Jesús. ¿Cuántos que salieron de Egipto no llegaron al mismo monte Sinaí? Porque no se dejaban guiar. ¿Y cuántos después del monte Sinaí no entraron a la tierra prometida? Todos, mayores de ¿cuántos? ¿Se les olvidó? Ay, que 40 años ya están muy viejos. De 20 años para arriba no entraron a sesión de 2, Josué y Caleb. Entonces, nosotros también tenemos ya esa responsabilidad de dejarnos guiar correctamente por nuestro líder, por Jesús. Y saber llegar a esa presencia del Eterno, a esa presencia del Padre. Tenemos que tener esa capacidad de hacerlo. Porque ya nosotros también tenemos la posibilidad de estar en la presencia de Dios. Y ese paralelo nos va a llevar entonces al siguiente, importantísimo, que es el pacto. El pacto, que a su vez nos lleva a lo que también estamos celebrando hoy, a Pentecostés. Ustedes saben, hermanos, que un día como hoy han meditado en la profundidad de este día. Yo me imagino que sí. Hace poco se envió la revista Buenas Nuevas que habla sobre este día. Algunos hermanos la comparten por el chat. Un día como hoy se celebró el primer Pentecostés, el primero de todos, allá en el desierto, al pie del monte Sinaí, cuando al pueblo de Israel le fueron dadas las leyes, los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y el pueblo, cuando escuchó esas leyes, se comprometió a obedecerlas. Ahí inicia el pacto. Vamos a Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20.
Ustedes saben que aquí en Éxodo 20, estando el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, donde escuchaban esa voz de trueno, Dios les da los 10 mandamientos. Si vamos al capítulo 21, se dan algunas leyes más sobre la servidumbre, algunas leyes sobre los actos de violencia, algunas responsabilidades. Si vamos al capítulo 22, se dan leyes humanitarias y otros aspectos. Si vamos al capítulo 23 del libro del Éxodo, encontramos, por ejemplo, las fiestas anuales y otras leyes más en otros sentidos. Y luego llegamos hasta el capítulo 24 y versículo 3. Y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes, esas que vimos ahí en los capítulos anteriores o que mencionamos, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Ese es el antiguo pacto que inició en Pentecostés, al pie del monte Sinaí. Es lo que hoy, entre otras cosas, estamos recordando. Y son las lecciones que hoy debemos repasar. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 11. Aquí les recuerda Moisés, dice: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Eterno con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí está ese inicio del pacto en un día como hoy, cuando Dios entrega escritas en tablas de piedra su ley. Y el paralelo con Jesús en este aspecto, bien sabemos que se explica en Hebreos. Vamos a Hebreos en el capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, leamos el versículo 1. Dice: ahora bien, está explicando el apóstol Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, refiriéndose a Jesús. Pasemos al versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, mire lo que dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como el mismo Moisés era sombra de Jesús. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, refiriéndose al pacto que vino con Cristo, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Sin defecto, pero de parte de parte de Dios era sin defecto. Fue el pueblo físico el que falló. Porque reprendiéndolos dice, versículo 8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y aquí empiezan a llegar lecciones para nosotros, porque como lo veremos un poquitico más adelante, nosotros también somos, o el pueblo físico de Israel es en cierto sentido sombra de lo que somos nosotros ahora. Y corremos los mismos riesgos que corrieron ellos. Si no hacemos las cosas de la manera correcta,
e incurrimos en los errores, en la debilidad, en la mediocridad, en la falta de fe, en la falta de viveza del espíritu, podemos terminar como ellos. Ellos no permanecieron en mi pacto. Y aquí todos los bautizados hicimos el pacto. Todos. Y todos los bautizados dijimos, haremos todas las cosas que el Eterno nuestro Dios nos dijo. Y a todos cuando lo estamos preparando para el bautismo les preguntamos, ¿está usted dispuesto a entregar sus deseos personales, sus metas personales para poner primero a Dios? Y todos que dijimos, sí, todos hicimos el pacto, como ellos. Y hoy en este día se nos recuerda eso. Usted hizo un pacto. Ay, pero es que yo no sabía que era tan duro. Sí sabía. Ay, pero es que nos tocan librar muchas batallas. También lo sabía. Y empezamos como el pueblo de Israel con esos peros y a renegar. O por qué esto y por qué esto y por qué esto. Pues bueno, ahí está. La lección para este día, una de tantas. Usted hizo el pacto. ¿Lo va a cumplir? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo, dice Dios, me desentendí de ellos, dice el Señor. Es dura la sentencia. Llega un momento en que Dios dice, me desentiendo de usted, porque usted no quiso cumplir el pacto. Que hoy se nos recuerda en Pentecostés. ¿Cuál pacto? Pacto de obediencia. Pacto de obediencia sin peros. Pacto de obediencia con una fe total a Dios en ese proceso de crecimiento que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces, si Dios se desentiende de nosotros, ¿qué significa eso, hermanos? Que pereceremos en el desierto de este mundo, quedaremos postrados. Y la muerte segunda, el lago de fuego, espera por nosotros, que es la muerte eterna. Por lo cual, como ellos fallaron, entonces Dios, en su misericordia, trae el nuevo pacto, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Nosotros somos la casa de Israel. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Las mismas leyes. El nuevo pacto se celebra con las mismas leyes que el Verbo le dio al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Pero ya no están escritas en la piedra. Están escritas aquí y están escritas aquí, en la mente y el corazón. ¿Cómo las escribe Dios, esas leyes en nuestra mente y en nuestro corazón? Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Todo va a la ley, todo. Por eso allá afuera, cuando niegan que la ley está vigente, lo están negando todo. Porque toda la Biblia de principio a fin radica sobre eso. Entre otras cosas pues, pero eso es una parte fundamental, un eje central. Todo radica sobre la obediencia a la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En general, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa promesa del Espíritu Santo que fue enviada ¿cuándo? Este día de Pentecostés. Y luego dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Por eso cuando no estamos bautizados, el Espíritu mora con nosotros y nos guía, pero dice, y estará en vosotros, que es la diferencia cuando nos bautizamos, que el ministro nos impone las manos
y el Espíritu Santo entra en nosotros. ¿Una persona que no está bautizada es guiada por el Espíritu Santo? Claro que sí, aquí dice, mora con vosotros. Pero luego, en el bautismo, se da el engendramiento, es decir, está dentro de nosotros, que sucede con la imposición de las manos, como ustedes saben, en el momento del bautismo. Entonces, la ley de Dios se escribe mediante el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como lo acabamos de mencionar, ese hecho se representa en esta fiesta de Pentecostés. En Hechos, en el capítulo 2, porque las palabras que acabamos de leer de Cristo eran una promesa de que lo iba a enviar, y lo envió en este día. En Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, y esto es importante, los simbolismos que aquí se dan de cuando llegó ese Espíritu Santo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense el paralelo con ese monte Sinaí, con ese pueblo de 2 millones de personas o más, y la gloria de Dios llenando todo el monte. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces en el monte Sinaí también tronaba la presencia de Dios, asentándose sobre cada uno de ellos. Y versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablasen. Y recuerden ustedes que aquí las otras lenguas eran otros idiomas, no quiero leer el contexto a continuación. Y más adelante en el versículo 38, Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, así se da la llegada de ese Espíritu Santo de una manera muy poderosa, muy significativa en el inicio de la iglesia de Dios, del pueblo espiritual. Aquí tengo, esto es una impresión que hice a blanco y negro de la última revista Buenas Nuevas, que ya ustedes tienen acceso a ella por medio de la página de la transmisión, en la parte de publicaciones. Se envió con la suficiente anticipación. Yo espero que algunos de ustedes por lo menos hayan sacado tiempo para leer los artículos de esta revista que fueron enfocados a esta fiesta de hoy. Y nos sirve para llegar aquí con la actitud correcta y entender el profundo significado que tiene esta fiesta. Bueno, todas las fiestas tienen un significado casi que infinito, por eso es importante que seamos muy conscientes de que estamos celebrando en cada fiesta, de que venir aquí no es simplemente una rutina, no es un sábado más, son sábados especiales. El sábado, como lo hablamos la vez pasada, son solemnes, pero estos sábados son de una solemnidad aún más grande por ese significado tan precioso del plan de Dios. Bueno, en todo caso, esta revista que ya está en camino la parte física para que también la tengan ustedes impresa. Aquí hay, dentro de todos los artículos que son dirigidos a Pentecostés, hay uno muy interesante que se aplica muy bien a este estudio que estamos haciendo hoy, que lo escribió el señor Wallace Smith y que lo tituló Pentecostés entonces y ahora. Y él aquí hace un paralelo entre el Pentecostés del Antiguo Pacto y el Pentecostés del Nuevo Pacto. Aquí estamos viendo un paralelo entre Jesús y Moisés, y este es paralelo entre Pentecostés de antes, el primero, y el de ahora, que también pues abarca una especie, un paralelo entre Jesús y Moisés. Pero aquí les quiero leer una parte muy cortica, que dice en la página 19. Dice, paralelismo importante, hablando de ese momento cuando llegó el Espíritu Santo en el primer Pentecostés bajo el Nuevo Pacto. Paralelismo importante. Estos dos sucesos en Pentecostés tuvieron en común varias cosas importantes. El de Monte Sinaí y el del año 31 de nuestra era, cuando Jesús envió el Espíritu Santo a los apóstoles. En ambos, Dios llamó a un grupo de personas a reunirse en cierto lugar. En ambos, Dios fundó una nación. Eso es muy interesante. En una fundó una nación física,
y bajo el nuevo pacto nos fundó a nosotros, una nación espiritual. ¿Qué había dicho antes de pronunciar el decálogo? Abro comillas. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis, diciéndole a los israelitas al pie del monte Sinaí, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso está en Éxodo 19, 5 al 6. Y continúa aquí diciendo el señor Smith, ¿y qué dijo Pedro respecto a la iglesia de Dios? Casi las mismas palabras idénticas, abro comillas, mas vosotros, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, un pueblo de reyes y sacerdotes, lo mismo que le dijo al pueblo físico, nación santa. Eso está en Primera de Pedro 2:9, como ustedes saben. Continúa diciendo, en el día de Pentecostés, Dios estableció primero a la nación física de Israel, luego a la nación de Israel espiritual, la Israel de Dios. Eso está en Gálatas 6:16. Apúntenlo, ahí está la clave de que ahora hay una Israel de Dios, una Israel espiritual, que somos nosotros. Gálatas 6:16, compuesta de hermanos y hermanas que forman el cuerpo de Cristo y que constituirán el reino de Dios en el mundo de mañana. Porque recordemos que nuestro líder Jesús nos está guiando a una nueva tierra, ¿correcto? Y dice más adelante, hay otras semejanzas. Israel física tuvo que esperar 3 días para que Dios bajara al monte Sinaí, y los líderes de Israel espiritual tuvieron que esperar hasta el día de Pentecostés para la llegada del Espíritu Santo. La Israel física oyó un gran estruendo en la montaña que anunciaba la llegada de la presencia de Dios. El Israel espiritual oyó el sonido de un viento poderoso. La Israel física vio descender del cielo fuego y humo. El Israel espiritual vio descender lenguas de fuego. Entonces ahí hay algunos paralelos entre el Pentecostés, el primero, allá en el monte Sinaí, y el primero bajo el nuevo pacto. Lean, estudien todo el artículo, de hecho estudien toda la revista para que profundicen más y tengan un conocimiento, tengamos un conocimiento completo de lo que es la palabra de Dios y de lo impresionante que es. Es perfecta la verdad. Y por último, entonces, eso nos lleva al siguiente y último paralelo, que ya no sería entre Moisés y Jesús, sino que lo podríamos hacer mejor, un paralelo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y ese paralelo es que Dios habita con su pueblo a partir de ese momento. Dios habita con su pueblo. Como nosotros bien sabemos, el guardar la ley de Dios nos lleva a una santidad, nos lleva a esa santidad necesaria para poder estar ante la presencia de Dios. Esa es la consecuencia inmediata de guardar la ley de Dios. Nos hace santos, nos aparta del comportamiento del mundo, y esa santidad permite, solamente así, que nosotros estemos ante la presencia de Dios. En el antiguo pacto, cuando el pueblo de Israel fue santificado, esa presencia de Dios ante ellos se daba de manera física. Ustedes saben que los israelitas podían ver, percibir con sus sentidos que Dios estaba ahí, en el medio de ellos. Hay una escritura que a mí me gusta mucho en Éxodo, en el capítulo 29, justo cuando ya acaban de terminar, estaban todavía ahí al pie del monte Sinaí, recibiendo las instrucciones de Dios, construyen el tabernáculo. Y Éxodo aquí en el capítulo 29, ya cuando estaban otra vez a punto de iniciar su peregrinaje hacia la tierra prometida, dice aquí en el versículo 42, estoy en Deuteronomio, perdón, Éxodo 29, versículo 42, dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, en el cual me reuniré con vosotros.
para hablarlos allí. Esto es muy, muy bonito cuando uno lo visualiza en la mente. Dice, versículo 23, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Luego dice el versículo 45, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Eso es lo que posibilita estar en santidad por cumplir el pacto, que Dios habite en medio de nosotros. Versículo 46, y conocerán que yo soy el Eterno su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo el Eterno su Dios. Ahí está entonces. Había manifestaciones de poder, de la presencia de Dios, que los israelitas podían percibir con sus sentidos. Escuchaban los sonidos, la voz de trueno, veían la nube cuando descendía sobre el tabernáculo, veían esa columna de humo, la columna de fuego. Ellos percibían la presencia de Dios de alguna manera con sus sentidos. ¿Cómo es bajo el nuevo pacto? ¿Cómo sentimos la presencia de Dios bajo el nuevo pacto? La presencia de Dios está dentro de nosotros, con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. No se busca afuera, se busca dentro de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Nos arrodillamos, atravesamos figurativamente ese velo y estamos ante su presencia en oración. Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahí está, habita dentro de nosotros. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez, todo vuelve al pacto. Todo vuelve a este día, que simboliza obediencia a esas leyes que Dios nos dio, ya no en tablas de piedra, sino que escribió aquí adentro, y escribió aquí adentro cuando hicimos ese pacto y nos bautizamos. Y Dios entonces hace morada, dice aquí, haremos morada, habitación, habitaremos con Él. Por eso el nuevo pacto es más perfecto, porque es el cumplimiento de lo que el antiguo pacto era, que el antiguo pacto en ese sentido viene a ser sombra del nuevo pacto. Muy bien, ya podemos quitar las diapositivas. En conclusión, hermanos, Moisés fue sombra de Jesús, fue solamente una sombra de lo que sería más tarde Jesucristo. Una sombra con imperfecciones, una sombra que tuvo que pasar por diferentes pruebas para llegar a ser ese líder que el Verbo utilizó para llevar el pueblo hasta la presencia de Dios. Cristo, mientras fue humano, es perfecto, fue perfecto, y ahora vive. Cuando resucitó y recibió nuevamente y recuperó su gloria dentro de nosotros. Tenemos un líder perfecto, que nunca pecó, que no se equivocó y que nos guía también hacia ese reino que nosotros estamos esperando. En el antiguo pacto todo era de una manera física y los israelitas fallaron, el pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel dejó de seguir a Dios. El pueblo de Israel incumplió el pacto, se desvió del camino. Se alejaron de la presencia de Dios.
perdieron la santidad, cometieron adulterio. Y entonces Dios hizo un nuevo y mejor pacto con nosotros. Ese nuevo y mejor pacto lo estamos conmemorando ahora. Y tenemos que recordar las lecciones del pasado. Y tenemos que mirar lo que este día significa para nosotros, para que no cometamos los errores que cometió el pueblo físico de Israel, que en cierto sentido es sombra de lo que somos nosotros ahora. Un pueblo mejor bajo un nuevo pacto. Y los dejo con una última escritura en Hebreos, en el capítulo 3, que resume la lección para este día de Pentecostés. En Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, santos, como lo somos nosotros, la santidad que viene por la obediencia a la ley. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Está haciendo el paralelo entre Jesús y Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Por eso Cristo tiene mayor honra que Moisés. Sin desestimar a Moisés, obviamente, que Moisés venció. El paralelo de Jesús nada más y nada menos. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo. Ahí está la diferencia en el paralelo. Moisés como siervo, Cristo como hijo, heredero de las promesas. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, algo que no hicieron los israelitas físicos. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y a él gloriarnos en la esperanza. Versículo 12. Sigue aquí diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Pentecostés nos recuerda: mantengan firme su palabra del pacto. Manténganse firmes, mantengan su palabra, honren ante Dios el pacto que hicimos con Él. Versículo 15. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una lección sumamente importante que podemos llevarnos en este día de Pentecostés es que nosotros, habiendo alcanzado la santidad, se nos llama santos. Es que nosotros, habiendo recibido la ley de Dios, nosotros habiéndola entendido, es que nosotros que tenemos la ley grabada en el corazón y en la mente, es que nosotros que tenemos el privilegio de acudir ante la presencia misma del Creador, es que nosotros que tenemos la promesa de la vida eterna en el reino venidero, en el mundo de mañana, no endurezcamos nuestros corazones y quedemos postrados en el camino, como le pasó al pueblo físico de Israel, que con el tiempo se cansaron, con el tiempo se rindieron, con el tiempo se acostumbraron a ver a Dios y es como si ya no lo vieran.
Y eso nos pasa también a nosotros hoy en día si nos descuidamos. Nos rendimos en el camino. Nos acostumbramos a algunas cosas, a algunas rutinas e ignoramos. Dejamos de ser conscientes del privilegio que tenemos al ser llamados por Dios. Nosotros no podemos endurecer nuestros corazones para quedar postrados en el camino. Tal vez, como se explicó en el sermoncillo, a un solo movimiento de ganar la partida. Tal vez a un solo paso de la meta. Porque para Dios 1000 años son como un día como 1000 años. Y algunos de nuestros hermanos duermen. Pero en el momento en que Dios los llamó a dormir, pudieron haber vencido. Y para ellos será un abrir y cerrar de ojos el momento en el que despierten. Imagínense lo que sería rendirnos un minuto antes de que Dios nos llame a dormir. No digamos de su venida, porque puede faltar algunos años, pero un minuto antes de que Dios nos llame a dormir. Rendirnos un minuto antes de alcanzar la meta, por no ser capaces de ver dónde estaba la jugada correcta. Y en este caso es confianza en nuestro líder, en que Jesús que nos guía, nos lleva por el camino correcto, en que el camino tal vez nos parezca largo, pero Dios sabe cuál es el camino directo hacia donde nos tiene que llevar. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Que Dios no se disguste con nosotros, hermanos. Que Dios no se disguste con nosotros. Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Le faltó perseverancia. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, como permanece en nosotros, de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Esa es la lección, una de tantas que podemos llevarnos de este día de Pentecostés, de un increíble significado y que nos recuerda que hemos hecho un pacto y que más nos vale ser fieles a ese pacto y que cuando lo somos, también con seguridad vienen bendiciones de parte de Dios, pero la más importante es alcanzar nuestra meta, la vida eterna en el reino venidero.